Los efectos visuales no son solo herramientas para impresionar, sino que también son una extensión del lenguaje cinematográfico, que nos permite contar lo invisible, lo fantástico, lo que no se puede rodar. Un buen efecto visual dice lo necesario para potenciar una emoción, reforzar una atmósfera o expandir la historia que quieres contar. Cuando están bien hechos, los efectos no se notan, sino que se sienten. ¿Qué quiero decir? Que si están creados desde una idea clara y una intención narrativa, entonces se convierten en arte. ¿Y cómo llegamos a esto? Pues no es solo una cuestión de nodos. Este plano nace de una idea, de una emoción y de una visión. Te lo cuento. Y así empezó esta historia, esta magnífica experiencia vivida en la selva Irati. Y es que desde hace años estaba obsesionado con ir allí, a Irati, que se encuentra en el norte de Navarra. Lo había visto en fotos, en documentales y siempre me pareció un lugar mágico, un lugar de cuento. Así que no me lo pensé, alquilé un coche y me hice casi 1000 kilómetros en busca de esa localización para vivir esa experiencia. Llegué de noche y me hospedé en un pueblo de casi 400 habitantes llamado Isaba. Y cuando amaneció ya estaba por la selva no como turista sino como artista visual. No buscaba explosiones ni planos espectaculares, simplemente buscaba algo minucioso, algo sutil, algo mágico. Y es que la selva Irati me recordaba algo muy concreto de mi infancia y es la selva de la famosa película Predator. Sí, esa criatura invisible, ¿no?, que aparecía por los árboles, con ese sonido envolvente y esas escenas que te marcaban profundamente. Pues esa sensación de misterio, de que no sabías qué había ahí escondido, a mí me marcó muchísimo. Así que decidí crear un plano inspirado en esa emoción. Allí me encontré un tronco en el suelo que me llamó la atención. Sabía que ese era el lugar y era el momento de disfrutar y sacar el artista que llevas dentro. Tomé medidas del tronco e hice diferentes capturas de ese punto en concreto para tener la información necesaria cuando me pusiera a trabajar en la postproducción. También quise asegurarme y sacar un HDRI para capturar la maravillosa luz que tenía en ese lugar. Una información valiosa para iluminar e integrar un elemento 3D. Una integración en 3D, pero no cualquiera, porque no se trata al final de hacer un efecto porque sí, sino al final tienes que crear algo para contar algo. Y así surgió la idea del pez volador alienígena que aparece en el plano como referencia al personaje de Predator, deslizándose por la selva Irati de manera misteriosa. Quiero puntualizar que aquí yo tenía la idea y visualicé lo que yo quería contar. Y es algo que quiero compartir contigo para que lo tengas en cuenta cuando tengas que hacer cualquier tipo de efecto visual o que quieras contar algo. De cualquier cosa, de una intención, de una emoción. Y la visualización, que es la chispa que enciende la idea. Puede ser la atmósfera que quieras transmitir o qué quieres que sienta el espectador, la belleza, la tristeza, el misterio. Al final es la magia que creas dentro de ti. Es como que solo tienes que pensar e imaginar que ya lo has hecho. Y así cuando tengas que ejecutar a través de un software sea todo mucho más sencillo, porque previamente has trabajado la idea y lo has visualizado. Es algo similar a los pintores, a los escritores, a los músicos. Y es que cuando visualizas y manifiestas lo que tienes en tu cabeza, es lo que llamamos arte. Y eso es magia. Todo lo que te he contado hasta ahora es muy importante, pero bueno, ya me imagino que estarás deseando pasar a la práctica. Te voy a explicarte y enseñarte todo el material que tiene este plano, porque este plano lo puedes descargar gratuitamente y lo puedes usar para tu demo reel. Solo para artistas y no para escuelas. Si estás preparado, voy a abrir Nuke y vamos a por ello. Bueno, pues una vez que ya te has descargado todo el material, dentro de todo el material tienes un archivo de Nuke donde puedes previsualizar pues, este mini árbol o esta base para que realmente puedas empezar a componer. He de decir que todo el material lo pueden usar generalistas 3D que quieran integrar su elemento 3D. También vale para compositores junior, compositores intermedios, compositores senior que quieran también hacer su magia. Y bueno, pues esta parte, digamos, está dedicada sobre todo pues, a aquellos artistas que han recibido el material pero que tienen muchos bloqueos y miedos porque no saben cómo comenzar la composición. Y es por eso por lo que he creado pues, diferentes árboles con diferentes técnicas para impulsarlos a nivel técnico y a nivel creativo y que puedan pues, trabajarlo e incluirlo en su demo reel. Vamos a comenzar en primer lugar explicando qué es lo que, o sea, qué incluye cada carpeta. Y a partir de ahí vamos a ir desarrollando de manera técnica y creativa pues cada uno de los apartados que os quiero mostrar. Bien, comenzamos en este caso bueno, con un backdrop donde vais a ver la cámara. Esta cámara realmente pues es la misma cámara
del plano, es decir, está traqueada. Bien, si nosotros podemos previsualizar también, podemos previsualizar la geometría, que en este caso es una geometría optimizada de la fotogrametría que capturé en la selva Irati. Si yo hago aquí una escena, aquí podremos ver directamente la geometría con la cámara. Es más, también tenemos texturas, que en este caso son las UDIMs, que vienen por defecto, que han salido del programa, y os las he dejado aquí unidas a la geometría para que la podáis previsualizar directamente. A ver si lo podemos ver. Eso es. Y así la podemos previsualizar con la textura. Esto simplemente, esta geometría sirve como referencia para los generalistas 3D, ¿no? Que si quieren aquí animar algún personaje o algo por el estilo, pues tienen la referencia y el punto exacto, ya que este plano podemos observar cómo está traqueado y ajustado a la escena. Está bastante bien para un material mínimo, básico, para comenzar a hacer nuestra magia, ¿no? Que es al final lo que más nos interesa. También deciros que he dejado lo que son los mapas de formación, de distorsión de lente, perdón. Os he creado, digamos, os he pasado la carta de distorsión, pero también os he pasado los estimap. Es decir, quien nunca haya usado los estimap, voy a traer esta en distorsión y el play. Y si nosotros queremos traquear, por ejemplo, o queremos llevarnos un plate sin distorsión a nuestro programa de 3D, podemos usar un estimap. Y este estimap, seleccionamos el estimap en su nodo y la fuente, el source, a nuestro plano original. Eso sí, nos tenemos que asegurar que en UV Channels tenemos que elegir RGB. Y así, como veis a ver cómo el plano automáticamente ya está preparado para que podamos exportarlo e importarlo en nuestros programas de 3D, ¿vale? Hay que tener en cuenta que todo lo que nosotros nos importemos posteriormente, o lo he dejado aquí, tenemos que añadir el Redistortion, ¿vale? Para que devolvamos, digamos, esa distorsión de lente a todos los elementos 3D que nosotros hemos importado. El HDRI del entorno donde estuvimos grabando, y esto sirve también para los generalistas 3D, ¿no? Que quieran iluminar ese elemento 3D y que integre perfectamente ese elemento, ¿no? Absorbiendo pues todas las tonalidades y toda la luz que dispone pues este cielo plomizo que disponemos. Bueno, plomizo sí, había nubes, sí, más o menos una luz neutra, pero lo que más me interesa sobre todo son estos colores más rojizos y estos colores verdosos que los pueda absorber en este caso ese elemento 3D. Y por otro lado os he dejado un render 3D por si queréis practicar, por si queréis aquí empezar a hacer pues vuestra magia sin necesidad de tener que pasar por un programa de 3D. Sobre todo esto para personas que sean compositores, que no tienen acceso a un programa y que necesiten, ¿no? Un elemento 3D. Este elemento 3D viene con sus diferentes bases AOVs. Podéis ver la Mino-Occlusion, podéis ver las máscaras de los ojos por si queréis también editarlas, el Diffuse Direct, bueno, en fin, esto realmente lo podéis vosotros trastear. También tenemos pues mapas normales, por si queremos iluminar un poquito más esos detalles que tiene la piel de nuestro pez volador alienígena. Tenemos el PREF, que el PREF lo explicaré más adelante también. Esto probablemente pues ya los artistas más junior, ¿no? Pues a lo mejor no saben exactamente qué es lo que hace, pero bueno, con un par de explicaciones que os dé ya enseguida lo vais a comprender. Y luego tenemos pues el Pase de Motion Vector para pues los desenfoques, ¿no? del desenfoque de movimiento que tiene nuestro pez volador alienígena. También os he dejado aquí pues el Project Setting para que directamente lo podáis ajustar en vuestro Project Setting de Nuke. Si nos vamos aquí a Color, tenemos que elegir Ocio, tenemos que elegir Access 1.2. Tener en cuenta también que aquí es una ruta relativa, me imagino que esto ya lo sabéis cómo funciona, y vosotros tenéis que ubicarlo en vuestra carpeta, ¿no? Donde hayáis depositado vuestra descarga. Y así automáticamente pues todos los read notes se van a actualizar, ¿vale? Y no tenéis que estar importando uno a uno. Bien, pues esto sería la base para que empecéis vosotros ya a componer. En este
backdrop, lo que hemos visto antes desde aquí, desde los canales, pues vosotros podéis previsualizar directamente desde los shuffle, ¿vale? Podéis ver el amino occlusion, en fin, lo que hemos visto antes. Y aquí vosotros ya podéis empezar a hacer como pruebas. Esto está muy bien porque si por ejemplo tenemos el direct y queremos quitar el diffuse direct, pues podemos hacer por ejemplo pues un merge. Vamos a ponerlo en modo from, por aquí. Y como veis, nuestro direct directamente pues se le ha eliminado este diffuse direct y tenemos una textura como mucho más orgánica. Veis como ya estamos viendo más detalles de lo que es la piel, ¿no? De este pez volador. En fin, podéis empezar aquí a jugar con los merge, con el from para restar, sumar. Bueno, en fin, esto es algo que a mí me gusta mucho tener aquí como ejemplo para que empecéis eso, pues a tener esa fluidez al final con este tipo de nodos para restar y a ver qué diferencias, digamos, tenéis entre un pase y otro. Bueno, esto lo veremos ahora un poquito más adelante, ¿vale? Pero mirad aquí, por ejemplo, el de emisión, que esto pinta muy bien para crear diferentes efectos. Bueno, en fin, podéis empezar a trapichear y cualquier duda que tengáis me podéis escribir y os contestaré, ¿vale? Bueno, aquí, en este caso, he hecho una base un poquito más, bueno, muy parecida a la que os he enseñado aquí. Lo único que aquí os he puesto directamente lo que es las UDIMs con la geometría y aquí simplemente es una base de composición. Tenemos nuestro pez volador alienígena y muy importante, tenemos que añadir un amplemul, porque si recordáis cómo funciona el amplemul, si veis en los bordes que tenemos como zonas seminegras, cuando hagamos correcciones de color para que no nos produzca artefactos o bordes como negros, lo que hacemos es directamente poner un amplemul. Y aquí ya tú puedes hacer cualquier tipo de corrección de color que quieras, porque posteriormente ya se copia el alfa y ya premultiplicamos. Y así ya después le añadimos el redistorsión y lo añadimos directamente a nuestro plate original, ¿de acuerdo? Es una base para que partamos, digamos, de un punto en concreto y que no nos volvamos locos a la hora de componer. Ahora bien, vamos a pasar a otro tipo de plantilla o template un poquito más avanzado. Bueno, más avanzado. Esto es muy parecido a lo que os he comentado antes aquí, en este backdrop en horizontal. Bueno, pues en modo composición podemos empezar a jugar con este tipo de detalles, ¿no? Por ejemplo, si tenemos este beauty y queremos restar la emisión, pues con un from hemos restado la emisión, podemos restar en este caso el diffuse direct. ¿Veis cómo empezamos aquí a eliminar, ¿no? Partes de los EOBs en nuestro beauty? Y aquí podemos reiluminar, por ejemplo, con las normales, que nos podemos pasar las normales al canal rojo, con este shuffle. Yo aquí lo que he hecho ha sido contrastar un poquito el canal rojo para tener más detalle a la hora de reiluminar, por ejemplo, este pez volador alienígena. Si yo deshabilito este grade, como podemos comprobar, mira qué detalles más curiosos tenemos ya en estas zonas. Bueno, esto realmente es una forma rápida de restar pases al beauty. Hay maneras, ¿no? Cuando estamos en producción, probablemente pues haya un árbol más específico, una plantilla que pues el supervisor o el lead haya preparado. Y este tipo de composición, pues bueno, pues se suele hacer de vez en cuando tenemos un render que está muy bien y tenemos que restar o sumar o añadir cualquier tipo de pase, pues puede funcionar y bueno, luego realmente el render es muchísimo más óptimo, ¿no? Como veis aquí directamente he adaptado este script igual que este que teníamos aquí en la base, ¿no? Es decir, copiamos el alfa, premultiplicamos y posteriormente le añadimos este Steam-Up de Redistortion, por supuesto, y se lo ponemos por encima a nuestro plate, ¿vale? Quiero que empecéis a practicar de esta manera, ¿vale? Que empecéis con una base, poco a poco vais implementando un poquito más y así vais como adaptando vuestro cerebro, ¿no? Vuestra mente a todos los procesos que vayáis incorporando. Es una buena manera de no liarte, de no bloquearte y de ir entendiendo bien todo el proceso de composición. Y ahora vamos a ver los pases técnicos, que en este caso me voy a centrar en un par de ellos. Primero de ellos vamos a ver el Motion Vector. El Motion Vector es un pase que nos
que nos da la información de movimiento de nuestro elemento 3D. Y gracias a esta información, nosotros con el nodo Vector Blur le podemos dar como más desenfoque de movimiento a nuestro render. Y de esa manera, pues según la cámara que tengamos, con la configuración, el chat, bueno, depende también el plano en el que estemos trabajando, pues podemos ajustarlo para que integre perfectamente. ¿De acuerdo? Es un pase bastante sencillo, pero hay un pase como más especial que quizá al principio no os va a costar, ¿no?, un poquito entenderlo, sobre todo aquellas personas que estéis empezando, pero no os preocupéis porque es algo muy sencillo. Y en este caso es el PREF. El PREF realmente es un pase que guarda las posiciones originales como un mapa de colores. Es decir, nosotros este pase, si nosotros pasamos el ratón por aquí, por esta zona blanca, que no es que sea blanca, simplemente la información es tan alta que lo vemos blanco. Esto si lo bajamos en exposición, vemos como ya se empieza a colorear, ¿no? Pero básicamente es porque tenemos una información muy alta. Pero bueno, en pocas palabras, es un pase que te guarda la información de la posición de nuestro elemento 3D, pero como colores en RGB. Y en el PREF hay un nodo que, bueno, pues es muy útil, que se llama el API Mate de Adrián Pollo, y es muy útil porque podemos hacer selecciones de una parte, digamos, de PREF. Por ejemplo, vamos a seleccionar, bueno, este gizmo directamente tiene como, bueno, esto es muy sencillo, ¿no? No tiene muchos apartados. Nosotros vamos a centrarnos en el picker y vamos a seleccionar, por ejemplo, pues un cuerno. Vamos a seleccionar este cuerno con control clic, le damos al alfa desde el API Mate y vamos a ver qué pasa. Eso es, aquí lo tengo. Como veis, nos hace una selección como muy natural. No se nos hace una selección como si fuera una rotoscopia, ¿me entendéis? Entonces, lo bueno de esto es que vamos a bajar el radius y podemos seleccionar una zona determinada, la que queramos. Funciona muy bien y lo bueno de esto es que si le damos a play, esa máscara sigue el movimiento de nuestro render y no tenemos que estar animando rotoscopias ni nada por el estilo. Y esto, pues, vamos, es muy útil de cara a trabajar en nuestros planos. Lo más interesante de esto es que también podemos duplicar este API Mate y podemos seleccionar otra parte de nuestro pez volador. Por ejemplo, vamos a seleccionar este cuerno. Aquí lo tenemos. Vamos a irnos a su alfa. Eso es. Vamos a bajar el radius. Vamos a ver cómo funciona. Y podemos sumar ambas máscaras. ¿Veis? Son un Blast mismo. Hay que tener cuidado que no se nos solapen la información y que los valores no nos suban. Pero bueno, en este caso hemos elegido dos máscaras que las hemos sumado. Y si le damos a play, estas dos máscaras siguen, pues, el movimiento del elemento 3D. Este gizmo funciona muy bien y como veis aquí el PREF tiene un poder brutal. También gracias, pues, a esta información de posición de referencia que hemos dicho antes, podemos hacer cosas, bueno, pues algo diferentes. Vamos a sacar, por ejemplo, un nodo de expresión y este nodo de expresión vamos a decirle a nuestro alfa, por ejemplo, que nos cree un ruido en su RGB. Estamos diciendo a esta expresión que nos cree en el alfa un ruido en la información, digamos, de los valores RGB. Como antes hemos dicho, nuestra posición de referencia aquí tiene unos valores RGB, como vemos, y ahora lo que va a hacer va a ser, si le damos a 1, envolvernos con un ruido nuestro elemento 3D, que a su vez, si le damos a play, también nos sigue el movimiento de nuestro render. Esto está muy bien, pues, para reiluminar o para revelar también la información de este render. En fin, esto es un poquito más avanzado. O sea, para los artistas junior no os preocupéis si no lo uséis si no queréis, o podéis empezar a practicarlo poco a poco. Esto es más, pues, para personas a lo mejor que ya tienen, pues, que son un poquito más experimentadas, ¿vale? Lo bueno de esta expresión es que nosotros podemos editarlo, le podemos dar variables, y yo aquí, por ejemplo, pues he creado, pues, un nodo. Bueno, es una expresión, pero aún aquí me he creado variables con controles que, como vemos, pues podemos mover, pues, este tipo de ruido, lo podemos animar, etcétera. Pero bueno, todo esto lleva más tiempo
a la hora de explicarlo, para entender el porqué de cada cosa. Y esto sí que lo explicamos en el máster, digamos, de 0 a 100 para que todo el mundo al final lo entienda y lo comprenda y que lo pueda implementar al final en las producciones, que es lo que más me interesa. Bien, bueno, pues una vez que hemos visto pues, estos pequeños ejemplos, vamos a pasar a la práctica, ¿no? Hemos explicado la base de cada una de las cosas y yo creo que, bueno, este árbol es pequeñito, pero bueno, voy a enseñar un poco cómo he enfocado realmente este efecto que habéis visto al inicio de este vídeo. Bueno, en primer lugar, como hemos dicho antes, en el PREF tenemos el AppyMate y el nodo de expresión de ruido, que esto es algo que vamos a utilizar en este script. Por otro lado, también, repito, no usamos rotoscopias, ni rotos con tracker en 2D. No vale para nada, ¿vale? Vamos a usar, lo que sí vamos a usar es el nodos como el PMate, que de manera automática nos va a automatizar ese tipo de máscaras. Pues lo que hemos visto antes, directamente he hecho selecciones con AppyMate, de hecho hasta me he animado esas selecciones. Vamos a empezar con las partes que me he ido trabajando. Aquí tengo una selección, aquí tengo como la misma selección. Todo esto pues me lo he pasado también bueno, en fin, he hecho diferentes expresiones, que esto es un poquito más avanzado, pero bueno, no tenéis por qué hacerlo vosotros, vosotros lo podéis hacer a vuestra manera. En pocas palabras, lo que he hecho aquí es directamente con un time offset, le he dado un time offset a esa máscara o a esa animación y con un minus lo he restado para quedarme con lo que es el borde de estas máscaras. Y al final, en pocas palabras, lo que he hecho aquí ha sido trabajar una máscara para luego ejecutarla en un revelado, en lo que queramos hacer nosotros, puede ser una corrección de color, etc. Por otro lado, aquí tengo otra selección. Si os dais cuenta, yo trabajo por selecciones, restas, máscaras. Por ejemplo, aquí tenemos esta expresión que hemos visto antes, y con un detect lo he sumado, me creo como máscaras con bordes, utilizo lo que hemos visto antes, ¿no? Esta resta de ambas máscaras para enmascarar el detect con el ruido, ¿me entendéis? Al final es como empiezo a pulir máscaras integrando otras máscaras o otros ruidos, ¿no? Y esto me da lugar al final a que yo me cree algo como esto. Ahora mismo estoy aquí, le voy a dar a play. Vamos a esperar. Y todas estas máscaras se están empezando a animar. Entonces a mí me sirve para tener, digamos, como esas tools, ¿no? Como máscaras que me van a ayudar pues, a deformar, a revelar información, etcétera, ¿vale? Y esto lo que hace es que consigamos máscaras como más orgánicas y que sean muy efectivas. Por otro lado, pues me he hecho otra precomposición, que si vemos nosotros en el alfa, podremos ver pues este ruido con el Edge Detect. Ahí pues acaso lo necesito, que a lo mejor luego no lo uso o directamente lo voy a usar enmascarándolo con esta máscara, ¿me entendéis? O sea, al final lo que hago es personalizar máscara. Otra cosa que por ejemplo pues he hecho pues de manera más creativa, que os pueda valer, pues mira, pues he hecho un Time Echo. Este Time Echo pues me proporciona al final pues repeticiones que a simple vista pues parece que no nos va a servir, pero mira, si yo blureo un poquito y le meto un merge over, tenemos pues nuestro pez volador alienígena con este Time Echo, que si luego le meto un God Race, pues mirad qué cosa más curiosa tenemos aquí. Y ya empezamos a tener como más efectos que lo podemos usar como deformación para crear como esa refracción, ¿no? de la imagen. Podemos colorearla también para darle como más detalle de iluminación. En fin, podemos hacer tantas cosas. Bien, más cosas que podemos usar. Bueno, yo por mi cuenta he usado un plugin que se llama Point Render
y lo que he hecho ha sido pues transformar lo que es el render en puntos que me dan pues eso, pues como una especie de turbulencia, ¿no? A lo que es el render, y le puede dar un toque más creativo a nuestro render. Y esto pues está muy chulo. Ya lo veremos luego al final cómo queda. Vamos a pasar al siguiente efecto. ¿Recordáis lo que hicimos con ese Code Race? Pues lo que he hecho ha sido a nuestro paint original le he copiado el RGBA alfa, por ejemplo, pues al canal Forward, ¿no? Forward U y Forward V. Y gracias a eso, pues con el iDistort podemos empezar a deformar nuestra imagen. Como veis, vamos a quitar todo esto. Pues aquí podemos empezar a crear como ese efecto, ¿no? de nuestro personaje Predator que queremos conseguir, ¿no? Y a partir de aquí podemos empezar pues, a generar iluminación, podemos generar pues, otros tipos de efectos. Al final tengo máscaras, tengo información de iluminación y tengo información para poder deformar. ¿Cómo puedo jugar con cada una de ellas para generar un plano de efectos visuales? Por ejemplo, ¿vale? Ya en base a esas preguntas, pues ya según tus conocimientos, pues puedes incrementar más la dificultad o simplemente pues hacerlo un poquito más sencillo para poderlo realizar. Y aquí tengo una precomposición que si yo le doy a play, mirad cómo me genera pues diferentes refracciones en la zona, digamos, de abajo de nuestro pez volador, ¿no? Y vemos la textura del árbol. Todo ha sido gracias pues a eso, pues a distorsiones que nosotros añadimos a nuestra imagen. Aquí, por ejemplo, he añadido una distorsión a a 421, ¿no? O sea, al final me voy pasando, pero lo más importante es conseguir este tipo de texturas. Luego con un Dissolve sí que he ido pues suavizando, ¿no? También ese tipo de refracciones, pero esto ya tiene mucha vida. Le estamos dando vida a nuestro plano, que no solo se nos quede en un movimiento, en un plano 3D que pasa por el plano y ya está, ¿no? Tenemos que generar nosotros. Si nosotros somos capaces de generar y enseñar a supervisores, pues ellos tendrán más en cuenta que tenemos conocimientos o por lo menos que tenemos ese punto de creatividad que también ellos van buscando. No solo vale lo técnico, sino lo creativo. Entonces, en base a todo esto que os he explicado, hemos visto deformaciones, hemos visto generar máscaras, pues empiezo a componer. Y voy a explicar un poco qué es lo que he hecho. Básicamente, lo que he hecho primero, me he generado la deformación, ¿vale? Como hemos dicho antes, porque lo que quiero es revelar a nuestro personaje, que en este caso es el pez volador. Es decir, me explico. En primer lugar, tengo este plano y quiero que el espectador mire hacia este punto. ¿Cómo va a mirar hacia este punto? Gracias a esa deformación. Entonces, si esto se deforma, yo voy a mirar a este punto y aquí se va a empezar a generar el revelado de nuestro pez volador. Y así de esa manera, pues se crea esa curiosidad, porque se está empezando como a regenerar, ¿no? La imagen. Y así al final al final, digamos, de este script vais a ver cómo aquí vamos a tener ya el pez volador ya generado, ¿no? Y esto, pues, a nivel narrativo funciona. Es algo parecido a lo que comentábamos en la película, ¿no? Es como que de la nada apareces y se va transformando, creo curiosidad y al final te muestro quién soy yo. En este caso es el pez volador, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos por partes. Vamos a ver qué tenemos al principio. Yo al principio lo que he hecho, para que lo veáis, he agarrado en este caso el pase de emisión y lo he sumado. He sumado pues muy poquito, pero muy poquito porque luego empiezo a sumarle mucho más. Es decir, yo aquí me voy, yo me voy aquí a este pase, yo aquí gracias a esas máscaras que hemos visto antes, ¿os acordáis, no? Las máscaras que yo aquí he ido, pues las puedo contrastar más, le puedo dar más ganancia y lo puedo usar como máscara para pues el pase de emisión con glow y así se me genera pues este tipo de efectos que luego puedo ir sumando, ¿vale? Y ya esto no queda como la típica suma, sino que es una suma y que se va generando con esas máscaras que hemos visto antes. Y luego sumado pues otro pase, que en este caso, bueno, es el mismo, es el de emisión, que bueno, que está
bueno, le he puesto el aspect ratio a 7, simplemente para que esté como en horizontal y le dé otro toque, bueno, pues diferente. Al final vamos buscando variedad en iluminación para que, bueno, quede más orgánico y que quede pues más artístico, ¿no? Al final sería la palabra. Más cosas que he generado, bueno, pues otro tipo de iluminación, le da más magentas, juego con azules, con magentas, con colores más futuristas, ¿no? O más rollo tecnológicos, porque nuestro pez volador al final es un alienígena. Y juego también con los colores. Al final, el hecho de trabajar con colores o saber implementarlos en un entorno según el elemento 3D que quieras integrar, pues también pues, cobra sentido, ¿no? No es lo mismo integrar pues, algo futurista que algo, por ejemplo, más neutro, ¿no? Imaginad que tenemos pues un plano de una persona que está triste, que está o que tiene miedo o algo así, que podemos usar colores pues, más neutros como esos grises oscuros. Y sin embargo, pues para cosas más tecnológicas pues, o futuristas usamos más pues estos rollos, este rollo de azul con magentas, con más neones. Y bueno, pues gracias a lo que decía, ¿no? Este tipo de diferentes variedades de iluminación, pues le damos un toque más artístico a nuestro plano. Y luego, bueno, pues imagino os acordáis con esto que hemos generado antes con el God Rays, le da un toque, como decía antes, ¿no? También un poco más azulón, más verdoso. Y esto, bueno, pues se lo he sumado para colorear un poquito nuestras refracciones o deformaciones que tenemos en el plano. Estos detalles suman un montón porque al final tú también le estás diciendo al supervisor que has tenido en cuenta ese tipo de refracción y cómo se va reiluminando o cómo tú lo has reiluminado simplemente para que tengan un poco más de sentido, ¿no? Eso es algo muy original, algo muy... Es que es un detalle, al final los detalles al final tienen vida. Gracias a más máscaras que os he enseñado, ¿no? Pues las he coloreado, las he enmascarado al plano original, le estoy dando un poquito más de variedad para que no se me quede tan transparente lo que es el pez volador, ¿vale? Pero bueno, que esto se va regenerando conforme va pasando el plano, esto todo está animado, se va convirtiendo en el pez original, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más por aquí tenemos? Tenemos el... Vamos a ver qué tenemos por aquí. Más emisión, que lo he enmascarado. Tenemos aquí el pase de emisión. Aquí tenemos esta máscara que hemos hecho antes, lo hemos enmascarado. Y de nuevo lo hemos coloreado también con un glow. Y lo hemos sumado. Más colores azules, azules neones, ¿no? Azules eléctricos. Y damos diferente variedad de iluminación, me repito. Esto queda bien. No es lo mismo usar simplemente una capa que usar diferentes capas con diferentes máscaras, ¿me entendéis? Así que poneros en marcha y esto empezar a hacerlo ya porque en serio en este plano os va a funcionar, vamos, pero muy bien. Más cosas que teníamos, recordáis también este God Race que hemos hecho también anteriormente, pues igual le he dado un poquito más de gama. Aquí lo tengo animado en gama. Porque aquí apenas lo apreciaba, sí que le hemos añadido esta luz, apenas lo apreciaba y simplemente le he subido nada, un pelín la gama para que se diferencie bien de nuestro background, ¿no? Y así, bueno, pues le damos como más potencia, ¿no? A esta refracción o esta deformación que hemos añadido. Este tipo de partículas, pues esto también le va a dar, bueno, le va a dar mucho detalle porque ya que cuando vayamos avanzando en el plano vamos a ver pues esos cuernos, ¿no? Que tiene ese pez volador. Vamos a verlo aquí al final. Vamos a verlo, dame un segundo. Como estos cuernos pues al final tienen pues estas, bueno, pues estas partículas que salen y al final le dan un toque más dinámico al plano, ¿no? Bueno, nos hemos quedado aquí, ¿no? En estas partículas. Y bueno, pues aquí sí que es cierto que he jugado con más iluminación en esta parte, ¿no? De la refracción. He ido sumando, no me convencía, creo que estaba un poquito fuerte y digo, bueno, ¿sabes qué? Que tengo esta composición y simplemente voy a jugar con el Dissolve para decidir cuánta iluminación quiero yo en esa deformación. Por ejemplo, aquí tengo mucha y aquí no tengo apenas, ¿no? Voy jugando con Dissolve y animaciones de luces. Y finalmente, bueno, pues tenemos la precomposición de nuestra composición que hemos hecho antes. La hemos enmascarado con esta máscara y lo que hemos hecho que al principio nos enmascara prácticamente todo lo que es el 3D
como vemos en el alfa, y conforme va avanzando se va revelando, y todo pues por encima de todo lo que hemos hecho. Y de esa manera pues integramos muy bien, o es muy sutil al final, ¿no? El revelado de nuestro personaje sobre todo lo que tenemos. Mira este apartado, que qué bonito queda, cómo se va regenerando digamos, el elemento 3D sobre todas las partículas y todas las correcciones de color que hemos hecho. Y todo de manera muy sutil. No he querido en este caso hacer un cambio muy heavy, sino algo como más muy orgánico. Al final este pez es como una medusa, es como algo que va, se va deslizando, ¿no? por la naturaleza, ¿no? Y no sé, me parece algo como muy original. Bueno, aquí directamente cuando pasa por esta zona del tronco, le he metido por encima el plate, ¿vale? Y así pues es como si fuera por detrás, ¿no? Y nada, bueno, he hecho finalmente pues un poquito de corrección de color, para que aunque sea un poquito, aunque tenga un traveling muy suave, pues lo que he hecho ha sido meterle un pequeño transform, ¿vale? Y animarlo, digamos, en X para ampliar un poquito, ¿no? Ese traveling, ¿no? Y de esa manera, pues cuando, bueno, he metido un grano, podemos apreciar ahora un poquito más de traveling, que os los enseño a continuación. Bueno, pues espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Al final hemos abarcado un montón de conceptos, desde la idea, la visualización, la ejecución, gracias a diferentes procesos. Pero lo más importante no es cómo me ha quedado a mí el plano, sino que te haya dado claridad a ti, que te haya dado ideas para que tú puedas al final ejecutar tus propias ideas, ¿no? Y si tienes dudas o todavía no tienes, bueno, una idea ahí en mente, no te preocupes, es normal, al final cada uno tiene su proceso. Lo que sí puedes hacer es descargarte este plano, trabajarlo, no lo dejes a medias, tienes que finalizarlo y demuestra a los supervisores el talento que llevas dentro. Y ponme en comentarios qué te ha parecido este vídeo, y si te descargas el material y lo trabajas y lo finalizas, por favor compárteme tu resultado final, porque quiero ver ese artista que llevas dentro. Nos vemos en el siguiente vídeo, que tengáis muy buena semana y te quiero mucho.